Antes de psicología, ¿habías pensado en alguna otra carrera? Sí, yo amaba el baile. La persona que nos atendió creo que era un hombre y me preguntó como que si yo estaba haciendo eso obligada. En la vida hay muchos temas inconclusos y a veces no sabemos a quién dirigirnos para solucionarlos. Aquí vamos a hablar de fitness, salud mental y la vida en general. Mi nombre es Daniela Sabogal, pero me puedes decir la compa. Seré tu compa de confianza y hoy hay un tema del que tenemos que hablar. Hola compas, espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Un placer tenerlos por acá nuevamente. Ya saben que nos encuentran en YouTube con nuestro video y nos encuentran también en Spotify únicamente con nuestro audio. Así para que vayan y se suscriban y me sigan en ambos lados, que le den like a este video si les llega a gustar, que compartan su historia, que comenten y ya. Que donen. Y que donen, manda a decir producción. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de una historia muy personal, desde mi experiencia, algo que siento que probablemente le puede ayudar a muchas personas o que se pueden sentir identificadas en algún momento de la vida. Ay, hoy tenemos un invitado muy especial, creo que Jobcito no había aparecido, ¿cierto? No, Jobcito es mi perrito, lo adopté hace 5 años ya, un mes antes de que empezara pandemia. Sin saber que iba a llegar pandemia, llegó Jobcito a mi vida y bueno, hoy está aquí acompañándonos y se dan cuenta que es bien tóxico, así que no se me va a quitar del lado en ningún momento a menos de que le den comida. Es un perrito pandemia. Es un perrito pandemia, entonces odia a los otros perros porque no pudo interactuar. Bueno, ahora sí, entonces el día de hoy quiero hablarles de mi experiencia trabajando y estudiando. Quiero hablarles desde una parte muy real de mí, contarles toda mi experiencia, saber si de pronto ustedes pasan por lo mismo, si hay alguien de mi comunidad que esté pasando por lo mismo. Y aunque no fue fácil, creo que sí me dejó muchas cosas positivas que todavía aplico el día de hoy. Así que iniciaré contándoles desde mucho antes de empezar a estudiar. Producción, ¿tienes alguna pregunta hasta el momento? Sí, pero creo que me estoy adelantando y es... ¿Qué estudias y en qué trabajaste? Ok, sí, te estás adelantando mucho. Estudié psicología y en lo que trabajaba, bueno, es que viene como toda la historia, pero finalmente empecé como en el área, como organizacional de la psicología. ¿Serán tus prácticas? Sí, adelanté mis prácticas, pero aún así no me las aceptaron. Eso lo hablamos ahorita más adelante. Bueno, si algunos ya han escuchado mi historia anteriormente, como de cuando vivía, no sé, en Soacha, mi familia, o sea, como que historias que ya he contado en mis otros episodios. Entonces, bueno, saben como que viví en Soacha mucho tiempo, después pasé, bueno, como que fui escalando de a poquito. Entonces, de estrato. Entonces, pues mi familia como que en su trabajo empezó a evolucionar, a tener muchas más posibilidades que anteriormente no tiene. Así que yo recuerdo mucho mi infancia, o sea, como que nunca me faltó nada. En mi mente no está que me haya faltado absolutamente nada, nunca. Duolingo, hagan su racha. Nunca me faltó absolutamente nada, entonces como que yo crecí sintiendo que, pues precisamente eso, que no me iba a faltar nada. Siento que tuve acceso a muchas cosas, siento que fui una niña muy privilegiada en muchas cosas, en el acceso sí, como a las cosas que tenía, que podía viajar, conocer, ver, comprar. No sé, mi memoria no está si yo fui de pronto una niña muy, ay, quiero esto, y me lo compran. No sé si fui tan así, pero sí estoy segura como de que teníamos, no sé, tipo de que yo iba a salir con mis amigos o algo y mi papá era como, bueno, dame el dinero, y era el dinero. De hecho, me acuerdo mucho que una vez me había visto como con mi primer novio como con mi novio de ese entonces, y mi papá le dio, para que él se fuera, le dio como 50,000 pesos. Y él me dijo como, no. ¿Para que se fuera para la casa? Sí. O sea, como cuando ya se iba a ir, que cogiera un taxi y le dio 50,000 pesos. Y ponle tú que el taxi costaba
10.000 o menos. O sea, entonces él dijo como, no, yo me voy a ir caminando, me voy a ir en bus, 50.000 por un taxi. Entonces era como esas cosas, como que en cierto sentido no es que fueran los más derrochadores del mundo, pero pues había el dinerillo. Me acuerdo. Es que entre tú más comienzas a ganar, así mismo más empiezas a gastar. Sí. Sí, o sea, como que de pronto no había la medida de, ay, hay que ahorrar o cosas así. No, o sea, yo creo que por eso hoy sí soy como tan ahorrativa cuando tengo la posibilidad, porque vi cuando quedé en ceros, pero bueno, eso nos estamos adelantando. Entonces sí, precisamente la gente, o sea, como que tiene ese acceso, como que va dando. Me acuerdo mucho que pasábamos mucho tiempo con una familia, con una tía o un tío de mi mamá, y ellos pues tenían mucho más plata que nosotros, entonces íbamos como a una finca que tenían en Bucaramanga y así, ellos tenían un Mini Cooper, y mi papi siempre decía como que ese Mini Cooper iba a ser para mí apenas yo como que cumpliera los 15 o apenas creciera, algo así. Entonces yo siempre crecí como con esa idea, nunca pensé, o sea, yo decía como no, ya yo tengo la vida hecha, como que no era una niña arrogante ni nada, pero como que yo sabía que nada me iba a faltar. Entonces en la vida me imaginé que a mí me iba a tocar estudiar y trabajar al mismo tiempo. O sea, como que si yo quería estudiar, eso era lo que me iba a tocar a mí hacer. Bueno, sucede lo de mi papi a los 13 años, fallece, entonces yo todavía no había terminado el colegio, eso fue cuando yo estaba en octavo, si no estoy mal, en octavo, entonces bueno, de ahí en adelante el colegio era lo que me faltaba. Obviamente pues a mi mamá le tocó sola con nosotras dos, con mi hermana y conmigo, que también ya la han visto en otros episodios, y pues digamos que de ahí viene lo que les digo, como de que de pronto las familias muchas veces no saben ahorrar o no piensan que en algún momento puede suceder una cosa de estas. Admiro mucho a los que tienen la posibilidad desde que nace su hijo empezar un fondo universitario, porque creo que no hay nada mejor que, o sea, como que asegurar el estudio de sus hijos, su vivienda, bueno. Entonces, bueno, pasó el tiempo, pues digamos que un tío nos pudo ayudar ahí pagando como el colegio, nuestra educación y eso, pero pues bueno, ya se llegó el momento de estudiar. Entonces yo tenía que tomar. Antes de psicología, ¿habías pensado en alguna otra carrera? Sí, yo amaba el baile, o sea, por mí hubiera sido bailarina profesional, estarle bailando a los artistas, estar así, en esa sí, me encantaba, pero pues nunca estuve en una academia, entonces yo siempre pensaba como, o sea, nunca estuve en una academia precisamente porque no, mi familia como que, el baile, bueno, entonces mi familia como que no era, como que nunca me metían a muchos temas extracurriculares, sobre todo de deporte o algo así. Entonces yo estuve en fútbol, estuve en Ultimate, estuve en danza, estuve ¿en qué más estuve? Bueno, ya no me acuerdo, pero el castigo estuve en patinaje, pero el castigo siempre era como, si me va mal en el colegio, el castigo era sacarme esas cosas. Entonces como que, bueno, nunca estuve en una academia ni nada, pero si hubiera sido por mí, el baile hubiera sido lo más maravilloso de mi vida. Pero bueno, yo no estaba segura de qué era lo que quería estudiar. No siempre estuve segura, siento que era más como algo de, bueno, con qué puedo ayudar a la gente, todo lo que me ha pasado, que siento que vibra conmigo y que sea algo serio, ¿no? Porque tenía que ser una carrera seria. Entonces, me acuerdo, de hecho tengo un proyecto de vida guardado que lo hice como en 11 o en 10º, no me acuerdo, y sí ya había puesto como que quería estudiar psicología. Entonces, bueno, nos llevaban a universidades a ver los pensum y eso, pero los colegios siempre llevan a las universidades más costosas. Entonces me acuerdo de haber ido a la Javeriana, me acuerdo de haber ido al Rosario, a la Sabana. De hecho, en el colegio hicieron como un convenio y algunos estudiantes nos íbamos después del colegio a tomar curso de la carrera que íbamos a estudiar. Entonces, creo que era el del Rosario, que quedaba casi saliendo de Bogotá, y nos íbamos para allá. El regreso era un miércoles. Me acuerdo mucho que nos pusieron a hacer un ensayo
Y yo, toda juiciosita, llevé el ensayo en carpeta blanca, sí, creo que se dice, en una carpeta blanca, y lo entregué. Y la profesora, o sea, es que eso era la universidad ya, pero todavía yo estaba en el colegio, simplemente, o sea, creo que hasta íbamos con el uniforme y todo del colegio. Entonces se lo entregué y había muchas personas más de otros colegios y eso. Y la profe fue como, ¿qué es esto? No, quítamelo de esta carpeta, a mí no me entregues esto. Y como que la gente se burló de mí. Ay, me dio tanta pena que creo que esa fue la última vez que yo fui. Se los juro, yo dije como, qué grosero, o al menos digan, no sé, o sea, sí estaba yo todavía en el colegio y los trabajos se entregaban así. Entonces, bueno, creo que de verdad esa fue la última vez que asistí. Yo, no, me ganó la pena, muchachos. Y yo dije, no, esto no es para mí. Además, el rosario, o sea, yo no voy a poder pagar esta muda. Bueno, así fue, terminé el colegio y yo sabía que tenía obviamente que decir, o sea, que mi familia no tenía el recurso, de hecho ni se habló, o sea, yo no me acuerdo de haber tenido una conversación donde mi mamá me dijera, ¿sabes qué? No hay plática para la universidad, entonces pues no vas a poder estudiar, no, o sea, creo, no me acuerdo porque probablemente tengo nublados muchos recuerdos, pero en mi mente no está como que haya habido una conversación de esa manera. Creo que de hecho la que sugirió como la conversación fui yo. Entonces, bueno, yo decido estudiar psicología, empiezo a averiguar, empiezo a mirar como cuáles son las universidades muy buenas pero económicas. Y me acuerdo que una vez una chica en el colegio me dijo como, ay no, que había averiguado, yo no sé dónde, en la Conrad. Me dijo, no, es súper buena, es la mejor en psicología, que yo no sé qué. Entonces yo la empecé a averiguar y yo ve, sí, y no estaba tan costosa. Pues ¿cómo se dice? Como que su carrera más prestigiosa en esa universidad es la psicología. Hoy en día tiene acreditadas muchas más, pero pues la psicología era como el top. Su fuerte. Sí, su fuerte era la psicología. Oh, pues ven para acá. Me gustaba el lugar, no sé, como que yo pues sentía que era una buena universidad y más que el nombre para mí era lo que significaba estudiar la carrera ahí, porque no quería estudiar como en otra universidad donde de pronto fuera más económica o hasta más cara, pero no fuera tan buena como la que ahí me podían ofrecer. Entonces, bueno, empecé a averiguar absolutamente todo, que yo no sé qué, bla, bla, y yo ve, sí, me gusta, pero siento, o sea, hoy me pongo a pensar y siento que también como que la decisión de mi carrera, de donde estudié y eso, como que fue muy influenciada por lo que podían opinar los demás. Bueno, entonces le digo a mi mamá como, bueno, es que yo quiero estudiar. Entonces ella me dijo como, no, pues hay que trabajarle, mijita. Entonces mi tío, que ya le habías hablado antes, mi tío siempre ha tenido empresas. Entonces él en ese momento tenía una empresa. Tenía dos empresas, una en la que comercializaban llantas y otra en la que vendían, bueno, celulares y eso, estaban aliados con Samsung. Entonces, ya me metieron principalmente a la de llantas. Yo tenía 16 años. Eso implicaba que yo no podía trabajar legalmente a menos de que tuviera un permiso del Ministerio de Trabajo. O sea, de manera informal, obviamente hay niños trabajando desde los 3 años, pero pues yo quería hacer todo formal porque yo quería mi dinerito, prestaciones, o sea, absolutamente todo. Entonces yo le dije, mami, ¿será que podemos hablar con mi tío? Que yo no sé qué, a ver si tiene un puestico. Bueno, justo en ese momento estaban buscando como a alguien que ayudara en todo el área de seguridad y salud en el trabajo, bueno, que en ese momento todavía no se llamaba así, pero bueno. Entonces fuimos a hacer todos los papeles al Ministerio de Trabajo. Me acuerdo mucho de estar haciendo ya la fila con mi mamá. Muy difícil hacer todas esas vueltas. No, mira que no, o sea, en mi recuerdo no está que haya sido difícil. Sí toca como llenar papeles y eso, pero es que ya no me acuerdo muy bien. Solo me acuerdo como estar ahí sentada en el Ministerio del Trabajo, que nos llamaran a un módulo y la persona que nos atendió, creo que era un hombre, y me preguntó como que si yo estaba haciendo eso obligada. Sí, como que si mis papás de pronto me estaban poniendo a trabajar, porque yo sí. Golpeé 2 veces para decir sí. Sí. Parpadeé 2 veces. Parpadeé 2 veces y yo. Entonces yo le dije, no, que yo quería hacer eso pues porque no teníamos los recursos para estudiar y que yo quería trabajar para poderme pagar el estudio.
Entonces, bueno, ahí dan el permiso. Cuando uno es menor de edad, tiene que legalmente uno solo puede trabajar mediodía, no puede trabajar más, pero tienen que pagarte Completo. sí, normal. Si no estoy mal, tienen que pagarte normal. Yo ganaba 700,000 pesos, me acuerdo mucho. 700,000 pesos, trabajaba hasta mediodía y los primeros 6 meses del siguiente año en el que yo me gradué, pues ahorré todo ese dinero, pues como que lo que gastaba era mi pasaje y eso para el trabajo, si no estoy mal. Es una empresa familiar, entonces pues trabajaba ahí mi mamá conmigo, trabajaba mi mamá estaba como en otra zona, pero pues trabajaba mi mamá, mis otras tías, los esposos de mis tías, bueno, así. Entonces, bueno, estaba yo en el área de seguridad y salud en el trabajo, era como muy administrativa, pero entonces había otra casa donde estaba otra tía mía trabajando y yo me la pasaba allá, porque la chica de seguridad y salud de trabajo era muy charra, bueno, no, esa no es muy mala, su temperamento era muy malo, muy raro y a mí no me gustaba, entonces pues yo me iba, como tenía el privilegio, me iba para donde mi tía a trabajar allá y hacía todas mis cosas del trabajo y eso, y a mediodía me iba. Como se empezaron a dar cuenta que yo me la pasaba tanto en la otra empresa, que más en la otra empresa que en esta, pues dicen como, bueno, no, pues entonces que Daniela empiece a trabajar para esta empresa, pero tiene que seguir vinculada a esta mientras ella cumple la mayoría de edad, pues porque no podían hacer como todo el traslado y eso era complicado. Bueno, entonces así sucede, yo sigo trabajando ahí, entonces yo era muy administrativa, yo empecé a hacer todo lo que eran como de capacitaciones, de documentos, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, también aprendía mucho de documentación, siento que fui muy hábil siempre como para el computador, o sea, como todas esas cosas, siempre fui muy hábil, sí, o sea, como que no ¿cómo se dice? Como que no me quedaba corta en nada y lo que tenía que aprender pues lo aprendía. Me han dicho siempre, no sé si es así, pero como que a mi edad era una niña muy madura. Entonces yo crecí rodeada únicamente de gente adulta. Yo fui la nieta mayor, la sobrina mayor, la hija mayor. Entonces como que mi círculo siempre fue rodeada de gente adulta y como que con los niños para mí era muy difícil como interactuar con la gente más chiquita. Al día de hoy. Al día de hoy todavía, sí, yo sé cómo necesito gente grande a mi alrededor. Entonces, pues yo empecé a interactuar obviamente con gente mucho más grande que yo, me sentía muy acompañada, muy cuidada, pero también, no, lloré mucho, o sea, porque me regañaban o me culpaban de muchas cosas que no eran como justas. Bueno, creo que me estoy desviando. El hecho es que yo durante esos primeros 6 meses entonces ahorré, creo que ahorré como la mitad de la carrera, si no estoy mal, algo así. Bueno, ya no me acuerdo muy bien, pero ahorré, empecé a averiguar todo y fuimos obviamente para ya el segundo semestre yo poder empezar a estudiar. Claramente me tocaba en la noche, pero como todavía era menor de edad y entonces trabajaba hasta mediodía, pude poner unas materias, como casi durante los primeros 3 semestres, más o menos, pude poner unas materias en la mañana. En la mañana es a las 2 de la tarde, por así decirlo. Entonces yo salía a mediodía, volada de una vez para la universidad, porque tenía clase o a la 1, o a las 2:30, o a las 2. Esas fueron como las más tempranas que tuve y las odié. Las odié con mi vida. Ahí sí alcancé a tener clase con una amiga que también estudiaba conmigo en la noche y éramos como las 2, pero no, de verdad que trabajar, no quiero sonar aquí odiosa, pero las peores materias para mí fueron las que tuve que ver en la mañana con gente de la diurna. ¿Por qué? Porque yo ya tenía clases en la mañana, pero también en la noche, entonces las chicas pues que yo había conocido en la noche, no es que fueran las más adultas, pero sí, no sé, me llevaban de pronto 3 años, 4 años. Diana, que ya la conocieron en otro episodio, que es mi amiga, la psicóloga, ella, ¿cuántos dijo que tenía en ese momento? 30 y algo, y yo tenía 16, 17, o sea,
eran muy grandes, entonces era gente que al igual que yo, no todos, pero que al igual que yo estaban trabajando y estudiando como porque necesitaban eso, porque no sé, era la única manera también de poder estudiar. Otras simplemente estudiaban en la noche porque les gustaba a esa hora. Les gustaba la vida nocturna. Sí, les gustaba dormir hasta tarde, entonces preferían estudiar en la noche, pero no tenían la necesidad de trabajar. Pero bueno, mi círculo pues fue de gente adulta, como que yendo al grano, estudiábamos, trabajábamos, se hacían los trabajos en lo que tocaba hacer, como que no había tiempo que perder y las cosas eran mucho más serias. Entonces cuando estaba en la mañana, ay no, esos niñitos, y era como, el profe decía como que va a haber un quiz, y en la noche nadie decía nada, o sea, como que bueno, listo, sí, o sea, ya. Ay, en la mañana, ay no, profe, pero no, es que, no, ya me acuerdo qué fue lo que pasó, y era que en la noche a nosotros nos podían poner de la misma materia un examen, un trabajo, algo en el mismo día. O sea, como tal día tienen que entregar ese trabajo y justo otra materia nos ponía a entregar el mismo día. Pues ya nosotros nos acomodábamos y sabíamos. Y me acuerdo mucho que estaba en una clase que se llamaba propiocepción, si no estoy mal. Y el profe dijo como para tal fecha tienen que entregar un trabajo. Y una por allá dijo como, ay no, profe, es que no alcanzo. Sí, es que justo para ese día tenemos también parcial o trabajo de yo no sé qué. Y yo me acuerdo que me miré con mi otra amiga, con Andrea, y yo, o sea, yo pensaba en mi mente como, Erika, ¿y qué? O sea, ¿qué pasa que tengas otro trabajo? La vida se trata de esto, de tener 1000 cosas en la vida y cumplir con todas. Entonces, bueno, por esa razón como que no me gustaba mucho lo de la mañana, y apenas ya pues cumplí la mayoría de edad, pues sí me tocaba obviamente ya trabajar tiempo completo. Trabajaba hasta las 5:30, o a veces creo que me daban permiso para salir a las 5 para alcanzar a llegar al trabajo a las 6, a la universidad, perdón. Entonces todos los 5 años trabajé y estudié. Me tocaba pedir obviamente ¿Permiso? No permiso, sino iba a decir que me tocaba pedir. En muchos semestres mi tío me hacía el favor de prestarme el dinero y me lo iban descontando de la quincena, pero al mismo tiempo yo iba ahorrando para que probablemente a final de los semestres, los últimos semestres, yo ya no tuviera que pagar nada, o sea, no tuviera que pedirle el dinero en nada. Entonces, bueno, tuve ese beneficio que probablemente muchas personas no tienen en la vida o en sus trabajos, y es que les prestaran ese dinero y lo fueran pagando. No tuvieron. Yo sé que muchas personas no tienen como ese acceso, esa posibilidad a que otras personas les presten el dinero en sus trabajos o lo que sea y lo vayan pagando de a poquito. Yo sí tuve ese beneficio, entonces estoy muy agradecida con la vida, con mi tío, con el trabajo por esa oportunidad. Bueno, también muy agradecida porque me está dando como gripa, porque conseguí un trabajo a los 16 años de manera formal, pues de pronto iba a ser muy difícil, y pues él finalmente decidió cómo darme ese puesto. Entonces digamos que tuve ese beneficio que aún así que entiendo que sigue siendo un privilegio, tal cual como les dije que había crecido con él. Entonces seguía siendo privilegiada, a pesar de que tuviera que trabajar y estudiar. Y que para mí era como, yo nunca me imaginé en estas. O sea, se supone que a mí me iban a regalar un Mini Cooper. Sí, o sea, como que eso era lo que yo me imaginaba. Yo, Dios mío, ¿será que si mi papi estuviera vivo hubiera pasado por lo mismo? ¿Será que...? O sea, sí, como que me imaginaba cómo hubiera sido la vida si él de pronto hubiera estado vivo, si hubieran habido 2 sueldos en la casa, o sea, como tantas cosas que yo decía, como me imaginaba mi vida completamente diferente a esto. Pero bueno, ¡ay, Hobbs! Así que me imaginaba mi vida completamente diferente. Nunca no me arrepiento de nada. No es como que, ay, no, ¿por qué me tocó esta vida a mí? ¿Por qué me tocó trabajar y estudiar esto tan duro?
En mi mente no está, en mi memoria no está que yo haya llorado porque de pronto me tocaba trasnochar o algo así. No sé si lo llegué a hacer. Creo que lloraba más por lo que les he contado, como que mi trabajo finalmente se convirtió en algo tóxico. Entonces lloraba más por eso que por tener que trabajar y estudiar. Tener que vivir esa vida de esos dos roles al mismo tiempo me facilitó mucho aprender a ser mucho más organizada, aprender a valorar el tiempo, y aprender a trabajar en equipo, valorar muchísimo trabajar con gente adulta, con gente madura, comprometida. También me tocó una de las situaciones más difíciles y fue sacar a una de mis amigas de un trabajo. ¡Ay, no! Cuéntala, el story time. A ver, estaba amiga A y amiga B. Yo amiga C. Amiga A y amiga B no se llevaban tan bien. No se querían como que mucho, ¿sabes? Pero yo creo que eran celos de la amiga B conmigo, porque yo sí me la llevaba con la amiga A. Entonces, yo me acuerdo que teníamos un trabajo y esta chica, amiga A, no decía nada, no aparecía, y ella era una de las que yo les digo que no tenía que trabajar, o sea, no tenía la necesidad de trabajar, ella simplemente estaba estudiando en la noche porque quería, pero no tenía la necesidad de estar ahí. Entonces, al final, aunque estaba estudiando en la noche, pues era una chica que aún era se comportaba como los niños de la mañana, precisamente porque ella no tenía como el afán o la responsabilidad de cumplir. Mientras que amiga B y amiga C, pues sí teníamos esa necesidad de sacar las cosas rápidas, de estar ahí pendientes, de bueno, ¿qué hay que hacer? Yo hago esta parte, Bueno, el hecho es que ya se estaba llegando la hora de entregar y amiga A no aparecía por ningún lado. Pero yo me la llevaba bien con ella. Ay, no, y amiga B coge y me dice, no, ya, toca decirle. Y yo, ay, no, marica, yo no soy capaz de hacer eso. Y entonces me dice, no, sí, es que ella era mucho más dura que yo. Entonces, no, sí, ya, es que toca, no estás haciendo todo el trabajo, que yo no sé qué. Y yo, ay, parce, no, qué horrible esto. Bueno, ¿qué me tocó decirle? Y yo, amiga, es que pasó esto y pues como tú no has ayudado en nada, entonces no, pues toca sacarte él. Y ella me dijo, como bueno, si no pasa nada, algo así, ya no me acuerdo, pero me acuerdo mucho de mi sensación de, no, ¿qué es esto tan horrible? Además, porque yo me la llevé, fuera un extraño, hasta de pronto yo digo, ay, marica, no me importa, pero es que era amiga mía, entonces sí, yo me la llevaba muy bien con ella, porque éramos como las dos más chiquitas, entonces... Uy, no, fue muy horrible, fue una sensación muy horrible, entonces yo por eso prefiero trabajar con gente comprometida, con gente a la que no le toque hacer eso, pero también, desde ese momento aprendí a poner límites, porque sí, también uno no puede ir por la vida haciéndole el trabajo al resto de la gente. Las personas tienen que comprometerse, tienen que aprender por ellos mismos, o sea, a todos nos toca duro y a ella le tocaba más fácil que a nosotras, entonces lo mínimo que podía hacer era, de hecho, adelantar mucho más el trabajo que nosotras mismas. También habían otros claramente que eran bien adultos y que sí trabajaban y estudiaban y eran súper irresponsables y creo que ¿cómo se dice eso? Como que justificaban que no podían por el trabajo. Bueno, entonces, como que sí, se excusaban. Se excusaban, exacto, como de no estar pendiente de los trabajos, de las tareas, de los exámenes o cosas así, porque les tocaba trabajar. Y yo, pues, tengo a mi lado a Diana, que tiene 2 trabajos, hijo, esposo, todo. Tengo aquí también a otra amiga con 2 hijos, con familia, con tantas cosas y pueden, que ahí es donde uno empieza a ver la mentalidad de cada persona y quiénes quieres en tu vida y quiénes no. No digo que todas las personas tengan que sí o sí cumplir con las expectativas, no sé, como para una relación de amistad o de pareja, pero si uno empieza a analizar como, bueno, quién es organizado, quién se la pasa justificándose para no hacer las cosas, quién es mucho más maduro, mucho más comprometido, cumplido. Entonces, no, yo obviamente toda la vida voy a admirar más a personas que tienen tantas cosas por hacer y cumplen con todo, que personas que tienen 2 cosas por hacer y no pueden con nada. Quizás eso sonará grosero. ¿Suena grosero, producción? No, suena muy realista.
Está bien. Es que sí, siento que es eso. Para mí las personas perezosas o flojas, parce, no puedo con eso. No puedo con eso porque precisamente a mí me tocó la vida de trabajar, estudiar, trasnochar. Sí, o sea, como tantas ayudar en la casa, o sea, como tantas cosas y pude con todo. Entonces como que eso de, ay, no, más tarde, o la flojera, no puedo, eso a mí no me da. Bueno, gracias a Dios terminé mi universidad, pude pagar todo, sí, no estoy mal. El último semestre no tuve que pedirle un peso a mi tío y eso fue como un logro para mí porque yo dije, Dios mío, logré pagar todo. De hecho, como que en los semestres anteriores, como yo había empezado a ahorrar desde el primer semestre, pues como que siempre le pedía era como la mitad del dinero únicamente, nunca era casi que completo. Eso sí, para mí el dinero, que es algo con lo que he luchado mucho, como esa mentalidad financiera, yo soy muy ahorrativa. O sea, para mí gastar en cosas innecesarias, Dios mío, me cuesta porque en mi época de universidad, para mí gastarme 100 pesos más era que me descuadraba completamente. Era que no iba a tener para pagar la universidad, era que no iba a tener para pagar el bus, era que no iba a tener para alimentarme. Entonces, eso sí me cuesta mucho y todavía creo que al día de hoy sí soy como, ay, no, es que eso comprarlo, no, espérate, yo ahorro. Y por ejemplo, en eso somos muy diferentes, producción y yo, ¿verdad? No, no creas, yo también sufrí muchísimos años también con ese complejo, digamos, de no gastar para mí porque de pronto no lo merecía. Tengo varias historias, te voy a contar una ahí rápido. Está bien. Para hacer relleno, para que dure más el video. No, esto es de relleno. Y es que yo en un tiempo estuve viviendo en Bogotá. Con la otra. Entonces imagínate pasar yo de gastar 150.000 por mucho mensual, que era lo que yo aportaba en la casa de mis abuelos, a ya yo tener que pagar arriendo, servicios y demás, pues fue un golpe económico bastante duro. En ese tiempo a mí me gustaba mucho una marca colombiana de tenis que se llama Monkey Call. A mí me encanta. Sí, yo hace mucho no compro, pero sí me encanta. Pues yo no vuelvo a comprar por allá. Entonces, yo tengo la costumbre de que antes de que compro algo, lo analizo hasta el mínimo detalle porque la verdad... Busca todas las referencias posibles, reseñas posibles. Reseñas de cómo es el producto, todo, porque pues me gusta invertir mi plata en cosas que realmente me van a servir. Y para ese tiempo habían inaugurado una sede en Bogotá. En galerías. Creo que sí. Y yo no sé por qué yo estaba por esos lados y me fui. Pues con la otra, la que había en galerías. Y me fui hasta por allá y vi la tienda. Y vi los tenis que yo tanto quería. Y los vi, los alcé y no sé qué. Y finalmente no los compré. Ay, yo pensé que iba a decir que sí. No, porque tenía como esa mentalidad de pronto no lo merezco. Actualmente sí merezco todo lo que me encuentre en mi camino. Actualmente soy merecedor de todo lo que el universo quiera darme. Así es. Lo que no me merecía antes, ahora sí me lo merezco todo. Bueno, creo que podríamos hacer un capítulo, por ejemplo, de cómo cambiar esa mentalidad. Sí, ¿no? Como que la cambiaste y eso. Sí, me parece. De finanzas en pareja. Sí, me parece un excelente tema. Me gusta. ¿Vas a decir algo más? No, eso era todo. ¿No? Bueno, yo también siento que soy muy así. Para mí también, no, yo no merecía, o sea, como que gastar en mí. Para mí gastar en mí finalmente fue mi inversión en la universidad. Pero como que algo más, una comida o algo así, yo decía como, no, es que no puedo, o sea, no puedo comer esto. De hecho, me acuerdo mucho que Dianis pues trabajaba en el colegio público, entonces allá les dan onces, ¿no? Dan como refrigerios. Y cuando sobraba, entonces pues le daban a ella y ella llevaba en la noche y decía como, miren, les traje esto. Yo no sé si Dianis lo hizo porque sabía que yo no llevaba onces o comía o algo así, no sé. Pero me salvó muchas veces como de eso. Bueno, si antes me acuerdo que habían como breaks de 15 minutos y había una cafetería ahí adentro y yo siempre me compraba lo mismo porque era lo más económico. Era un yogur y
como un pastelito. Bueno, no me acuerdo, pero siempre era exactamente lo mismo. Y yo ya sabía cuánto costaba ya todo, entonces eso entraba dentro de mi presupuesto. Pero no podía hacer ni un yogur diferente, ni un pan diferente, nada. O sea, como que siempre tenía que hacer eso. Obviamente, pues, a medida que pasaban los semestres, los meses, los años, pues yo empecé a hacer, o sea, como que había como ahorraba y eso, pues había mucho más facilidad de comprar otras cosas. Bueno, como les contaba, yo me ganaba 700,000 pesos, o sea, de ahí tenía yo que ahorrar para pagar la universidad, mis pasajes, absolutamente todo, y hasta que ya por fin dije, creo que cuando ya me pasaron a la otra empresa, yo estaba ayudándole a la persona de recursos humanos de la empresa. De ahí viene todo, porque yo entré a la parte de recursos humanos. Entonces me acuerdo mucho que mi tía, cuando me fueron a hacer el contrato, yo sí le dije como, ay, es que pues yo sí necesitaría más dinero, mira todo lo que yo estoy haciendo, que yo no sé qué. Entonces yo me acuerdo mucho que ella me dijo como, bueno, te vamos a poner en cargo entonces estos 2 cargos para que justifique lo que vas a ganar, que era 1.200.000, si no estoy mal, o 1.100.000. ¿Para qué año? Yo no me acuerdo, cielo. No me acuerdo para qué año era. Bueno, no, yo no me acuerdo qué año, no me acuerdo qué año era, pero pues obviamente pasar de los 700 a ese dinero, pues obviamente ya era una ayuda mucho más grande para mí. Y yo no pensaba, ay, ya tengo para gastarme, no, sino ya tengo para ahorrar más y no tener como que pedir el préstamo a mi tío. Pero entonces ella me lo justificó como, entonces vas a hacer cargo auxiliar administrativa y recursos humanos y yo no sé qué, o sea, tenía que hacer una cantidad de cosas. Y la de los tintos. Y la de los tintos, no, además que la chica de recursos humanos, la jefe, la coordinadora de recursos humanos se fue del trabajo y entonces yo quedé a cargo del área. O sea, a partir del 2015 en adelante, yo estuve manejando un área sola que no tenía, o sea, tenía conocimiento, pero pues eran cosas básicas, o sea, yo todavía no era profesional, no tenía especialización, no tenía muchas cosas y me tocó a mí sola en esa, pero, o sea, manejaba todo el área de recursos humanos, pero tenía un sueldo de auxiliar administrativo. Entonces, como que... Como pasa en muchos lados, ¿no crees? Como pasa en muchos lados, sí. De hecho, tengo una amiga en este momento, ella me dice como tengo una cantidad de funciones y de cargos, o sea, de otros cargos que ni siquiera son míos y sigo ganando lo mismo. Entonces, sí, pasa en muchos lados eso. Eso me tenía muy, muy aburrida, como ese hecho de que querían que yo respondiera por absolutamente todo y yo ni siquiera tenía el conocimiento o se ganaban más otras personas que yo, y eso, yo con eso siempre he sido muy... ¿Has peleado mucho? Sí, o sea, y más que pelear, porque yo, o sea, como que a mí no me gusta el conflicto en ese momento. No sabía cómo poner límites y exigir lo que yo merecía. Sí, como que me daba mucha rabia que otras personas precisamente ganaran más que yo. Porque es que es el sueldo representación de tu responsabilidad. Obviamente la academia también era importante, sí, pero pues me tenían a mí, entonces contraten a alguien, a alguien más. Continuamos. Cuando yo me fui de ahí, yo pasé a ganar el doble de lo que ganaba en ese lugar. Ya no, cuando yo salí de ahí ya no ganaba 1.200.000. Creo que finalmente llegué como a 1.700.000, si no estoy mal, después de haber trabajado casi 10 años ahí, o sea, solo subí 1.000.000. Y cuando pasé a trabajar y tenía todo el área de responsabilidad, ya no eran 5 tiendas, sino ya eran 20 tiendas, y casi 100 personas que yo tenía que manejar, contratar, todo eso. Y pasé al otro lado a ganar el doble y sí, más del doble yo creo, y simplemente tenía que hacer bases de datos. O sea, por eso digo que siempre volvería a ese lugar donde necesitara volver a una oficina. Bueno, entonces tuve esa crisis económica de... mi relación de pareja también era muy tóxica en ese entonces, que gracias a Dios era a distancia, porque si no, quizás sí no hubiera podido con todo. Nunca fui la chica rumbera ni nada, o sea, yo creo que sí salí en la universidad unas 5 veces, fue mucho. Una vez por semestre. Una vez por semestre. Sí, o sea, no digo que fui la más quieta, ¿no? Obviamente no.
pero así como de las salidas, que me disfruté la universidad, o sea, como que no. O sea, yo me la disfruté a mi, ¿cómo se dice? A mi manera, porque finalmente nunca he sido como la más rumbera del mundo, no, o de tomar y eso, me encanta bailar, pero no como de estar saliendo y trasnochando, no. Solo me acuerdo una vez que si llegamos, Dios mío, teníamos clase, no, ni siquiera de lo borracha, pero teníamos clase a las 7 de la mañana un sábado y llegamos a la casa a las 6 de la mañana. No entiendo ni para qué fuimos a la casa, la verdad. Uy, no, esa vez sí, Dios mío, yo dije, no, o sea, esta no soy yo, ¿qué es esto? Se puede poner esto como en blanco y negro. Venga, Hobbs. Ya entienden por qué nunca aparece Hobbs. Ay. Me acuerdo mucho, es que creo que voy como por partes, pero yo me acuerdo mucho que mi tía, por ejemplo, ella siempre me dijo como no, eso ahí en la universidad vas a encontrar solo viejitos, solo gente adulta, eso va a ser muy aburrido. ¿Aburrido? Yo encontré gente de mi misma edad o un poquito más grandes, pero, o sea, muy buen ambiente, no era como los viejitos que a mí me pintaban, no, pues que yo iba a estudiar con gente de 50, 60 años, para nada, o sea, en mi salón, en los grupos de materias que teníamos, yo creo que de verdad, o sea, yo era la más chiqui, que tenía 16 años, bueno, 17 creo que cumplí como al mes de entrar, y la mayor que de pronto Dianis, de verdad, con 30 años o quizás el máximo eran 40, pero pues para mí eso no eran viejos. Uno se da cuenta de que 30 años todavía es joven. Está empezando a vivir. Sí, está bien joven. Pero a lo que me refiero es eso, como que la gente estaba entre 20, 25, 23, 27. Entonces, o sea, como que para mí no eran tan viejos y yo estaba acostumbrada a vivir, o sea, a pasar tiempo con gente adulta, entonces como que para mí era de verdad mucho mejor que estar pasando tiempo con niños de 15 años, 16 años, o sea, para mí yo tenía esa edad, pero yo no me consideraba una niña. Entonces como que las expectativas que tenía eran esas, como que no, mi universidad va a ser súper aburrida, voy a tener que estudiar con gente muy vieja, o sea, como que todo va a ser ahí muy parco. La realidad fue que me gocé mi universidad, se los juro, o sea, a pesar del sueño que tenía, de las crisis de pronto económicas, como que no, yo me la gocé, encontré muy buenas amigas, encontré obviamente otra gente también que no me caía tan bien, materias que al cuarto semestre, yo me acuerdo que cuando llegué a cuarto semestre yo decía, no, o sea, esto no es lo mío, porque había mucha teoría y yo quería la práctica. ¿Cuál fue la peor materia que viste en la universidad? ¿O el peor profesor? Sí, yo creo que más bien fue el peor profesor porque había una materia que se llamaba motivación, que motivador no tenía nada. Desmotivación. Uy, sí, era desmotivación, se los juro. O sea, yo pasé esa materia, mi promedio siempre estuvo en 4, 4, 5, 4, 7, o sea, era muy buen promedio. Pero esa materia la pasé con 3.1, creo que era raspando. No me importó para nada a mí haber tenido un mal promedio con esa materia. Uy, no, era un man que apenas yo me enteré que había sido 3.1, yo, gracias Dios. Pero bueno, esa fue la única materia con la que sufrí, pero es que era un tipo aburridor, que se creía la Verge, no, o sea, era una mamera de man. Y de hecho ese man se terminó casando con una estudiante, que no entiendo cómo le hizo, la verdad. Eso pasa mucho, ¿no? Eso hace mucho, sí. Ya se reía. No, que eso suele pasar mucho. Ah, te entendí, eso fue hace mucho. Sí, eso suele pasar mucho. Uy, no, pero sí, esa fue la peor materia de mi vida. Y no era la materia como tal, era el profesor. Se los juro. Porque después vi otra con él también. Y lo mismo. Y lo mismo, sí, o yo no me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, el hecho, esa fue. Entonces esa era como mis expectativas versus realidad. Ay, yo llegué siendo una niña, yo tenía una carpeta para cada... Es que siempre he sido muy organizada, siempre he sido la niña de los marcadores. De los marcadores. Llevaba su cuadro de frutica. Entonces llevaba una carpeta para cada materia, yo de verdad mi cartucherita y eso, y mi tía se burlaba de mí, pues mi tía ya era más grande y mi tía me decía como, ay mi amor. Al final de carrera ya duras
pero llevas Eso un me cuaderno. dijo, tal cual eso me dijo, a final de carrera a duras penas vas a tener un cuaderno. Y yo, ay tía, no, yo soy muy organizada, yo la más juiciosa, eso no va a pasar. Obvio, ¿cómo no iba a pasar yo ahí con cada carpeta? No, muy chistoso, muy niña. Pero pues eso es como la personalidad de uno y uno va soltando como ese tipo de cosas, pero pues es que así venía yo, eso me habían enseñado a ser organizada, a tener cada cosa para cada cosa, entonces, o sea, como que si llegara ya, por ejemplo, un cuaderno, o sea, 5 materias o 7 materias, para mí era como, no, esto no me va a alcanzar, como así que un cuaderno para cada cosa, pero bueno, no, fue maravilloso, no me arrepiento de absolutamente nada, si esa fue la vida que me tocó vivir y no tener mi Mini Cooper, pues quién soy yo para negarme al destino. Aprendí muchas cosas, relacionarme con gente adulta me encanta, lo amo. Con gente adulta chévere, porque también hay gente adulta que... Uy, que sí que es más amargada. Uy, sí, o que de verdad tienes que decir, no, o sea, como que la gente que me tocó a mí relacionarme fue maravillosa. Uy, la época de prácticas, mi favorita, pero al mismo tiempo la más heavy. ¿Dura? Esa sí fue muy heavy. Lo que tú decías ahorita, por ejemplo, de que yo estaba haciendo las prácticas, en la universidad habían, o sea, el área de psicología tiene muchas áreas. Entre ellas está la organizacional, la educativa, la clínica, forense, muchas otras. Entonces, habían prácticas, había hacer un trabajo de grado o habían hacer materias de especialización. Materias de especialización yo no podía hacer porque no se cruzaba con lo que, o sea, con mi trabajo, no podía. Finalmente, bueno, hice trabajo de grado, hice tesis, pero también tuve mis prácticas, o sea, como que me tocaba hacer las dos cosas al mismo tiempo, si no estoy mal. Entonces, en noveno hice prácticas en clínica, esas sí eran obligatorias para todo el mundo. Las hice en el mismo centro de psicología que tiene la universidad. Fue maravilloso. Creo que fue una época muy turbia y muy dura para todos. Puedo traer a una amiga y de verdad nos va a contar esa historia. Para ella creo que fue una de las épocas más duras y la gente tenía muchas crisis, lloraba, se desesperaba. Nosotros nos dábamos cuenta que tratar con gente era terrible, intervenir crisis, o sea, era muy, 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 muy duro cumplir con absolutamente todo. Salíamos a las 9, 9:30, 10 de la noche si no estoy mal. Entonces era estar desde las 4 de la mañana que me tenía que levantar yo hasta las 10 de la noche básicamente en un computador. En esa época me dio tendinitis. ¿Sí fue en esa época? No, mentiras, fue en el siguiente semestre. Me dio tendinitis y me di cuenta porque llevaba unas cajas de cartón como hacia el centro donde yo hacía las prácticas y no pude cogerlas más. Entonces ahí me tocó entrar a terapias porque claramente pues me la pasaba todo el día en un computador. Entonces ahí sí se da cuenta uno que la salud física sí es importante. Entonces empecé a cuidarme, obviamente, a tener mucho más límites, a hacer mis terapias, a estirar, a hacer mis pausas activas que tan importantes son y que la gente se las pasa por la galleta. Después entonces en el segundo semestre, en el último semestre, las segundas prácticas sí nos dejaban escoger como qué universidad, qué práctica queríamos, qué área queríamos. La única que pagaban era la organizacional, la única, pero eso implicaba que uno tenía que retirarse del trabajo en el que estaba actualmente y pues yo no podía hacer eso, obviamente. No podía ninguna otra área a pesar de que yo quisiera. Entonces finalmente me tocó la educativa. No la quería, obviamente, pero igual fue muy, muy valiosa. Aprendí muchas cosas, entendí muchas otras y creo que sí es un área muy, muy importante. También la hice en el centro de consejería académica de la universidad. O sea, mejor dicho, yo me quedé con mi alma mater. Yo no me fui para todos lados. Pero igual, entrevista, absolutamente todo. Entonces, bien, pasé ahí. Esa época también fue maravillosa. Éramos solo chicas y teníamos que trabajar básicamente en un sótano donde quedaba el centro de consejería académica, pero fue muy, 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 muy cool. Entonces, mis expectativas versus realidad no fue tan mala. Pero pues no se cumplieron, así de que la vejez trabajando conmigo.
Pues no, El tampoco. geriátrico. Sí, ¿verdad? A veces obviamente había la sensación de que no iba a poder con todo, pero siempre pude con todo. Y nos apoyamos mucho entre amigas y unas hacían como sus partes, adelantaban más de lo que tenían que hacer. Entonces, no, era maravilloso. Realmente conseguí un muy buen equipo de trabajo, mis amigas, las materias que tuve, o sea, todo como muy cool. O sea, tengo muchos más recuerdos, pero es que me podría quedar acá todo el día. Quizás las sensaciones, no sé, como de frustrarme o llorar, sí hubieron, claramente, pero lo que les digo, más que por la situación de tener que trabajar y estudiar, era a veces por la parte económica y más que todo por el desgaste emocional que estaba teniendo como en mi trabajo. O sea, si hubiera tenido un trabajo de pronto diferente, como que emocionalmente no me matara tanto, quizás no hubiera sido tan difícil en muchas ocasiones. En la pareja también influyó mucho en ese entonces, a pesar de que era a distancia también, me mataba mucho. Entonces me acuerdo a mis amigas diciendo como, Dani, usted es una niña muy inteligente porque es tan boba de esa semana. Entonces sí me acuerdo como mucho de eso también. Pero el resto no, maravilloso. Obviamente yo tenía la posibilidad en cualquier momento de renunciar a mi carrera porque me la estaba pagando yo. Ahí aprendí, por ejemplo, el valor del dinero y el esfuerzo que hacen los padres a pagar una carrera, que no es tan fácil como coger y decir como, no, esto ya no es lo mío, yo me voy a cambiar de carrera, así de chill. No, o sea, bueno, si no es lo que quiere está bien, pero yo no sé, o sea que esa inversión económica de verdad es muy difícil tenerla. Es que yo empecé pagando como 3 millones y terminé pagando 5 millones más o menos cada semestre. Entonces, pues sí, era costosito. Entonces, para mí también era como muy importante eso, como respetarme a mí misma en todo el esfuerzo que estaba haciendo. Y me mantuvo que yo iba a ser, o fui la primer profesional de mi familia, entonces eso fue como lo que me mantuvo ahí, de que yo podía, de que eso me gustaba. Creo que escogí psicología como por todas las cosas que había pasado en la vida, porque quería ayudar a más personas, porque he sido muy resiliente siempre, entonces como que quería ayudar a más personas desde ese lugar. Muchos me decían que ya tenía estudio de caso en mi familia, entonces no sé si estudié psicología para entender y tener paciencia y empatía con todo el mundo, empezando por mi familia. Pero sí creo que me sostenía como eso, como cumplirme, como no dejar nada tirado y estudiar, ser la primera profesional, como desde mi parte espiritual, pues enorgullecer pues a mi papá desde donde me estuviera viendo. Entonces como que todo eso me mantuvo finalmente. En ningún momento pensé en desistir, únicamente como entre cuarto, quinto semestre, pero más porque yo decía, no, esto no es lo mío, o sea, demasiada teoría cuando empieza la práctica, pero justo en quinto semestre, cuando estaba como haciendo eso, empezó lo chévere, empezó lo cool. ¿Y qué cosas que me dejó esta experiencia? Fue realmente como el tema de la disciplina. Creo que, aunque siempre he sido así, como que esta vez más como disciplina y organización, full organización, ser muy resiliente ante todas las cosas que pasaban, la importancia de fortalecer buenas amistades y que, no sé, muchas veces creo que me dijeron, es que no me acuerdo, como que esas iban a ser las amigas de toda la vida, y yo decía como no, yo ya tengo mis amigas del colegio, pero no, sí tenían razón, o sea, como que uno puede conseguir amigas en esa época y probablemente sean más sólidas que las que uno tenía en el colegio. Uno empieza también a tener muchas más prioridades, entonces yo ya tenía organizado qué era lo que tenía que hacer, el fin de semana que lo iba a dedicar, las noches, cada hora, cada minuto, cada segundo. Entonces en ese rol, cuando uno trabaja y estudia, sí es full importante la organización de tiempo, sobre todo, y tener prioridades, porque si no es muy fácil dejar pasar los trabajos, dejar pasar las responsabilidades, pero no, yo prefería no salir, no ir a ningún otro lado, precisamente porque tenía pues mis prioridades, que era cumplir con mis deberes. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que debe recurrir a tener que estudiar en la noche debido a que tiene que trabajar para poder pagar su carrera? Ok, maravilloso, ya iba para allá, me leíste la mente.
Bueno, así que si usted está pasando de pronto por una situación similar, que tiene que escoger entre trabajar y estudiar, que no tiene los recursos para pagarse su carrera de una vez, sí, o sea, como todo esto que les acabo de pronto de contar, mi mayor consejo es que si realmente lo quiere hacer, que lo haga, pero que necesita ser muy organizado, que fácil no va a ser de verdad, pero les van a dejar las mejores herramientas y las mejores experiencias de la vida, que se lo tiene que disfrutar. Si yo mi actitud frente a mi situación hubiera sido de tristeza, de frustración, como de me toca hacer esto mi carrera hubiera sido un martirio, o sea, yo no hubiera disfrutado esos 5 años, hubieran sido 5 años de cárcel. Entonces, como escoger una carrera que de verdad nos guste, relacionarnos con las personas que realmente estén alineadas como con nuestra vibra y apasionarse por lo que está haciendo, organizarse full. La organización creo que va a ser lo más importante de esta etapa, precisamente porque te va a poder llevar o muy lejos o te va a dejar ahí en el punto en el que iniciaste. Es difícil, nadie se lo espera, probablemente las situaciones de la vida, las etapas de la vida deberían ser completamente diferentes, tal cual que tuviéramos todos el acceso a la educación sin tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero la fortaleza mental que te deja como esa experiencia no la cambiaría por nada del mundo, porque ahí es donde te das cuenta realmente que tú puedes con todo. Yo creía que iba a ser muy difícil, lo fue, pero me refiero a que yo decía como no esto, pero ahí es donde me di cuenta que yo podía con todo. Si yo podía trabajar y estudiar al mismo tiempo, tener entre comillas vida social, porque tampoco es como que me haya encerrado, como que me di cuenta que de verdad no hay límite en absolutamente nada, sino que uno se lo pone, uno mismo se los puede poner. El contexto y la situación de vida de cada persona es completamente diferente. Probablemente a mí me tocó algo fácil, por así decirlo, puede que otra persona tenga contextos diferentes. Yo no tenía hijos, por ejemplo, no tenía hobbies, mi relación era a distancia, entonces como que cada una de esas cosas puede tener variables, contextos, situaciones completamente diferentes que yo personalmente no las sé manejar, pero que sí sé que algo que va a ayudarte mucho siempre en la base es la organización y ser resiliente ante todas las situaciones. De ahí vas a fortalecerte de verdad mentalmente en muchas situaciones, y el día de mañana que alguien te diga, ay no, es que no puedo con esto, que yo no sé qué, tú vas a decir, ¿cómo que no puedes? O sea, yo sí pude con todo esto, porque no vas a poder. O sea, ahí es donde uno se da cuenta que la diferencia está muchas veces en la mentalidad que puede llegar a tener una persona o no. Entonces, si estás pasando por esto, si te toca elegir entre solo trabajar o poder trabajar y estudiar, bueno, como todo eso, pues primero te abrazo mucho, y segundo, toma la decisión que a ti más te llene. Esfuérzate, que nada en la vida es fácil, nada que realmente te llene el corazón es fácil. Entonces, disfrútate de esta época, ahorra mucho, pero también consiéntete mucho cuando tengas la oportunidad de hacerlo. Y ya. Maravilloso. Bueno, creo que otra cosa es que, o sea, no están solos en esta etapa. Y todas las personas, por ejemplo, que estábamos en ese curso, todas probablemente estaban pasando por lo mismo, todas tenían que trabajar y estudiar. Entonces, como que no encerrarse, no encerrarse, sino entender como que cada uno está viviendo su contexto, que todos están pasando por lo mismo. Y ya no te va a dejar los mejores recuerdos de la vida. Antes que el colegio, extraño mucho la universidad. Sí, mucha gente es como, ay, extraño el colegio. No, yo extraño mucho la universidad, realmente. Y aunque, por ejemplo, voy a cerrar esto, como que aunque hoy en día no ejerza al 100% mi psicología, si yo escogí esta carrera era porque algo quería que quedara en mí, y creo que finalmente es todas esas habilidades emocionales
y que puedo llegar a tener y que van a hacer la diferencia en cómo me relaciono con otros o no. Entonces, y no solo eso, sino como el trabajo en equipo, como cumplir, o sea, como que tantas habilidades que la universidad deja, a veces ni siquiera es por un título, no, sino que es más por todas las enseñanzas y las habilidades que la universidad te puede llegar a dejar. Entonces yo sí creo que la universidad es muy importante. Si hoy en día no tienes la posibilidad de estudiar, ahorrar y estudia más adelante, haz algo. O sea, la universidad sí es algo muy, muy importante. O no como tal la universidad, pero estudiar los cursos, todo es muy importante. La academia es full importante. No, y que ahora con las herramientas que hay uno puede estudiar gratuitamente, empíricamente. Si uno no estudia es porque quiere. Porque no quiere. Porque no quiere, exacto. Sí, creo que sí, hay muchas herramientas, entonces, bueno, de eso de pronto hablaremos más adelante. Quería contar mi experiencia porque probablemente muchas personas se van a sentir identificadas con algo. Muchas todavía están tomando la decisión de si estudiar. De si trabajar y estudiar o no, o si simplemente trabajar. Es muy fácil y creo que le pasa a muchas personas que empiezan a trabajar y ahí se quedan, porque el dinero obviamente cambia a las personas. Entonces yo pude haber hecho eso, pude haber dicho, yo para qué voy a estudiar si ya estoy ganando dinero, si estoy en una empresa familiar, o sea, yo para qué me voy a complicar la vida. Pero ahí es donde cambia todas las cosas que cambian ahí es la mentalidad y el objetivo que uno tenga en su vida. Entonces como que muchas personas entran a trabajar y deciden no estudiar, y finalmente no, yo creo que sí hay que hacerlo. No, nada, entonces esta fue mi historia, quería contárselas un poquito para que ustedes tomen la decisión que más les llene la vida, el corazón, y para que tomen la decisión adecuada, para que, no sé, el día de mañana si están teniendo alguna situación similar puedan comentarla, puedan decir como, bueno, no, esto es normal, esto pasa, estas son las consecuencias de trabajar y estudiar, y sobre todo que ya les estoy haciendo aquí la advertencia de su salud física y mental, lo importante que es como en esa época, y ya. Cualquier cosa los leo en los comentarios, por allá si aparecen yo aparezco. Espero haberles aportado algún granito de arena en esta experiencia de vida con estos tips y con estas enseñanzas. Nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo episodio. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like, comentar, compartir a alguien que de pronto esté pasando por lo mismo, y ya nos vemos dentro de 8 días a las 11 de la mañana. Besos, adiós. Gracias, producción, por tu ayuda. También diles que este domingo se estrena el segundo capítulo de Analizando el... Bueno, para los que saben que subo videos también los domingos, entonces este domingo se estrena la segunda parte de Analizando Adolescencia. Así que allá nos vemos. Adiós. Usted sí, que joda, hermano, con esa media y ladrando, no me deja trabajar. ¿No entiende que yo estoy haciendo esto para poderle comprar sus croquetas? Muestra esa media para acá.